Yo llegué a ser almohadín, no tienen una idea de lo horrible que era eso. Porque te aventaban al piso y todo el mundo todo se caía arriba, ¿verdad? O sea, se quedó, ay, qué padre. ¿En qué? ¿Quedó en qué? O sea, pero sí, porque yo no, o sea, sí era para una novela, pero yo ni veía novelas. Mi hermana tuvo problemas muy cañones en la escuela por eso. Sí. O sea, ella no decía que, es más, a la fecha, ella no quiere decir que es mi hermana. Tú ves a mi hermana en redes sociales y ella nunca dice que es mi hermana. No. Muchas cosas, incluso una obra de teatro, solo una obra de teatro que no se debe hacer, ¿verdad? Solo una obra de teatro la usé con apuntador. Sí. Porque yo la escribí, la monté inmediatamente y en lo que yo dirigía, pues no pude estar en tabla dándole, ¿no? No quiero decir con esto que ella haya sido una mala persona. Yo lo que digo es que, pues como todo niño, tienes tus altas, tus bajas, a veces eres cabrón, a veces no, a veces eres buena onda. Hoy amanecí de buenas y quiero llevarme bien con todos y hoy los quiero mandar a la chingada porque estoy cansado. Entonces nos saludó a todos, se les salieron las lágrimas. Pues imagínate, compadre, somos sus compañeros de la infancia. Claro. Toda su infancia. Y ver a todos. Y también para ella fue muy fuerte su salida de la telenovela. Tanto para Daniela entrar a suplir un personaje. Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados, Cabrito, Música y Cheve. Uprint, imprime lo que quieras. Presentan. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Amigos, bienvenidos a un capítulo más. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Gracias por acompañarnos, que se conectan todos los lunes a las 8 de la noche para tener estas pláticas tan divertidas, tan enriquecedoras y que nos encanta que nos puedan acompañar porque hemos tenido de todo en el estudio. Y como siempre lo digo, hoy no es una excepción y estamos de manteles largos hoy y estamos recibiendo en el estudio. Ya saben ustedes a quién, ya vieron el título por ahí, ya se conectaron y le damos la más cordial bienvenida a nada más ni menos que Fabián Chávez. ¡El aplauso! Hermano, Fabián, ¿cómo estás? Gusto saludarte. El gusto es todo Oye, mío. le llamamos saludo televisivo, ¿verdad? Sí, que siempre les digo, sí. agarras el chal acá por fuera y ya entras. Hay que saludarnos claro otra vez, sí. ¿verdad? ¿Cómo? Sí, faltó el diploma, pero Sí. bueno, ese es al final. Qué gusto saludarte, Fabián. Mucho gusto de tenerte aquí enfrente, de que nos hayas dado la oportunidad de darte el tiempo y el espacio de acompañarnos, de tener una plática contigo, de conocer de tu carrera, de todo lo que haces y que prácticamente estoy seguro que hay muchísimas fans, hombres, mujeres que te siguen, que les va a encantar poder seguirte conociendo. Y les mando besos y abrazos a todos. Muchas gracias por el apoyo siempre durante tantos años ya en este medio de comunicación. Sí, que es un medio que ha cambiado, se ha transformado y ahorita vamos a platicar de eso. Yes, en inglés. Mi estimado Fabián, siempre le platico a la gente aquí en el podcast y les hablo de ese famoso momento de clic. ¿Cuándo llega ese famoso clic? Porque hay gente que dice, no, pues yo tenía 23, 24 años, es cuando me di cuenta de lo que yo quería hacer. Pero sé que a ti te llega muy pequeño, que desde muy chico te empiezas a identificar y te da ese cosquilleo de que quieres comenzar a hacer temas más artísticos. ¿Cómo es? Fíjate que no recuerdo exactamente cuándo fue ese clic. Creo que ese clic siempre estuvo desde que tengo uso de razón. Y esto fue porque a mí me gustaba mucho imitar a los payasos que yo veía en la tele. O sea, a Tommy, a Pipo, a Globito. Me encantaba verlos y maquillarme yo de payaso. Mi único acceso al maquillaje pues eran los labiales de mi mamá, de mi abuelita. Entonces ya me veías ahí maquillándome y poniéndome frente al espejo tratando de jugar a ser uno de ellos, ¿no? Ajá. Y desde ahí nació toda esta inquietud por estar dentro del medio de comunicación. Yo obviamente pues a esa edad no sabía ni qué había que hacer para estar dentro del medio. Sí. Pero pues mi abuelita, mi mamá, mi papá, todos siempre me apoyaron en mi familia pues para lograr este sueño que ahora pues ya es todo un estilo de vida. Sí, que ya tienen muchos de ellos. Sé muy bien que llega el tema de un casting para mililocutores que te toca hacer. ¿Cómo te llega esa invitación o cómo se enteran? Porque obviamente no había estas plataformas que tenemos hoy en día y te llega ese mensaje para poder estar ahí y decir, vamos a participar en ese casting. Eso llegó a la cocina de mi abuelita porque ella cuando cocinaba escuchaba la radio y estaba escuchando la Regiomontana, la 600 AM. Y pues ahí hubo un llamado para mini locutores por ser el mes de abril del Día del Niño, entonces hacían dinámicas las radiodifusoras y la 600 AM pues hizo esta dinámica, me llevaron a concursar y pues me quedé con el primer lugar y fui pues
ahí locutor durante un buen tiempo en la región montana. Oye, pero a ver, ahí quiero entender algo. ¿Ya habías agarrado el tema del micrófono que te gustaba de repente, ya sabes, en las fiestas, no? ¿O eras el típico niño que se paraba y quería hablar enfrente de todos? No existía para ti como ese pánico escénico, ¿no? No existía, ¿no? A donde fueran. Si iban a pagar el recibo de la luz, que antes pues había que ir a pagarlo. Ahí estaba yo en Comisión Federal de Electricidad bailando y cantando enfrente del público que estaba, esperando a pagar también su recibo o a quejarse, ¿no? Por algo que haya estaban sucedido, ahí. sí. Y siempre fue ese gusto por entretener al público, porque la gente volteara a verme y se riera o se divirtiera o aplaudiera. Uh-huh. Y pues bueno, de ahí ya surgieron muchas más cosas, pero ese fue mi inicio. ¿Y cómo es tu experiencia de un niño que llega obviamente un poco incrédulo de lo que era realmente el medio de comunicación? Llegas a una emisora de radio, pues llevas a grupo que es Era Grupo Radio Centro en ese entonces, ¿verdad? Ahora es Radio México. Grupo Radio México, por eso me estaba confundiendo. Radio México hoy, pero antes era Radio Centro. Uh-huh. Llegas y obviamente ya hay una infraestructura, ya no estás jugando, ¿no? Te empiezas a encontrar ya con algo, con las cabinas de radio y eso. ¿Te acuerdas ese momento que te haya generado como esa emoción y esas ganas de abrir un micrófono y empezar a hablar? Esa fue la cereza del pastel, compadre. Porque pues yo todo lo que veía era el espejo de casa de mi abuelita. Porque yo me crié con mi abuelita, en paz descanse. Y el recordar eso pues me llena de mucha emoción porque cuando llegué a una radiodifusora, cuando llegué por primera vez a un canal de televisión, el ver la iluminación, el olor característico que tienen los estudios, las cámaras, todo el equipo trabajando, pues era llegar a Disneylandia. Sí. Para los que nos gusta este medio, claro, el ver estas cosas nos llena de mucha emoción. ¿Y qué te toca hacer al principio ahí? ¿Tenías algún programa, una participación? ¿Qué días ibas? ¿Cómo era para un niño? Estaba los domingos en la mañana. Teníamos un programa con Boniboni el payaso, uh-huh, que él, pues, obviamente nosotros por ser niños, porque estábamos 3 niños más, o sea, era yo que había ganado el primer lugar y otros 2 niños más, y Boniboni, que era como el principal. El responsable del programa. Pues hablábamos de cosas para niños los domingos en la mañana, uh-huh, y ya estuvimos, no sé, como 6 meses aproximadamente con ese programa de radio al aire. ¿Qué pasa después de ese programa? Nada. Uh-huh. Me quedo un buen rato como pues haciendo mis actividades escolares, uh-huh, en donde, bueno, digamos que no entra en el currículum, pero pues hacía muchas cosas en la escuela, ¿no? Sí. O sea, cosas como oratoria, pastorelas. Entonces, pues ahí era si eras muy activo en esa parte de participar. Muchísimo, sí. Ese fue gran parte de mi entrenamiento también. Sí. O sea, uno piensa que porque hizo cosas escolares no cuentan. Yo no lo cuento en el currículum profesional porque pues no es profesional, pero pues sí te ayuda y te enseña a perder el miedo a hablar. No, son unas bases increíbles, ¿no? Sí. Que te da, y obviamente, como dices tú, el estar ya expuesto a un público que, aunque son alumnos, es tu público en ese momento y es el que te va a juzgar si el trabajo está bien hecho o no. Y por eso yo les digo a los alumnos, porque yo doy clases de actuación ya desde hace muchos años también, les digo que no se preocupen porque digan que es un teatro escolar cuando hacen teatro escolar. Que no lo demeriten ni lo peluceen como si no fuera nada. Al contrario, es una gran enseñanza y son horas de tabla también, sí, estar haciendo cosas escolares. Entonces, cuando dicen, pues sí, pero es que yo solo hice teatro escolar, no importa. Lo que hayas hecho en algún momento de tu vida también te va forjando. Sea profesional o no sea profesional, es una forma de irte estirando. Y por eso yo no demerito nada de lo que haya hecho ni de lo que haga nadie. No, para nada. Y aparte es un escenario, son tablas, ¿no? Claro. Es un escenario, estás arriba, estás prácticamente pues moviéndote, te estás oxidando también un poquito si estás fuera de, entonces tienes que estar ahí dentro. Claro. Llega cuando tienes 8 años y sé que hay una oportunidad que es como un parteaguas también en tu carrera, ¿no? Se te da una oportunidad de estar ya para Grupo Multimedios con el tema de Desvelados. Desvelados. ¿Cómo se llega a esto? Porque aparte llega, Fabián, en una época que la televisión se veía muchísimo, que el programa Desvelados era de los más esperados, era de los programas que se veían y que la gente quería estar ahí. ¿Cómo lo recibes? Pues mira, con mucha emoción. Yo a Desvelados le aprendí mucho. Bueno, Desvelados es Juan Ramón Palacios, ¿no? Definitivamente. Y yo hablo de Desvelados refiriéndome directamente a Juan Ramón, si bien aprendí de todo el equipo que estaba ahí. Lucero Rodríguez, que además ahora es una gran profesional en el tema de noticias en Ciudad de México, en Azteca. Muchos artistas surgieron de Desvelados, o sea, desde músicos, conductores, ahí está Carla Medina,
Lulú de Canini pues desapareció, ya no supe qué sucedió con ella. Supongo que temas personales la alejaron del medio, pero varios de las personas que estuvimos en Desvelados nos catapultamos hacia cosas aún más fuertes, ¿no? Ya a niveles nacionales. Desvelados fue un programa muy importante para nosotros, para mí en especial. Sí. Yo siempre que tengo la oportunidad le agradezco a Juan Ramón Palacios por la oportunidad que me dio. Él fue mi maestro en conducción. Y tengo grandes recuerdos de esas épocas. Sí, me imagino. De hecho, tuvimos la oportunidad de tener aquí a Juan Ramón en el programa y le decía yo, le dije, yo era fan tuyo. O sea, realmente me encantaba ver. Yo me inscribía para querer ser el famoso almohadín. ¿Te acuerdas que había un almohadín? Claro. Yo quería ser el almohadín. Yo me lo puse, no te lo recomiendo, compadre. Mira, si regresáramos ese tiempo, te diría, Edgar, por ahí no. Por ahí no. Se utilizaba que lo ponían abajo, ¿no? Y luego que la gente se le subía. Y había un concurso de ser almohadín por un día, me acuerdo. Sí, yo llegué a ser almohadín. No tienen una idea de lo horrible que era eso. Porque te aventaban al piso y todo el mundo todo se caía arriba, ¿verdad? Aunque bueno, pues alguien, como yo estaba chiquitillo, tenía 8 años, pues alguien estaba arriba de mí así como protegiendo, ¿no? Sí, estaba padrísimo la época que marcó Juan Ramón Palacios con el tema de Desvelados. Y me imagino que te permea padrísimo el tema de la experiencia, ¿no? Porque como dices tú, te acuerdo de la oleada regia que pasa por ahí, un sinfín de artistas, Grupo Multimedios con toda la gestión que tenía en radio, hacía llegar a mucho talento también que pasaban por ahí. Claro. Eso te pegaba directa e indirectamente. Sí, totalmente. Yo me crié haciendo televisión con esta antigua televisión que era meramente contenido puro y contenido pensado de una semana antes, con una estructura gigantesca. Ojo, no estoy hablando de nada de este contenido de hoy. Digo que el contenido es diferente. Sí. Y fue muy diferente durante ese tiempo de los 90s, inicios de los 2000s todavía. Claro. Y para mí fue hermoso porque yo tenía que investigar sobre lo que iba a presentar en el programa. Porque de Desvelados después se desprendió con Clase, se desprendió de Moda y mucho más. Otros ¿Con quién haces que con Clase? Con Gina Pastor. Con Gina. Y con Abigail Valdés. Ok, claro. En aquel entonces. Sí. Que luego de Moda y mucho más lo tenía Abigail Valdés. Por eso me brinco también de Con Clase a de Moda y mucho más. Entonces ya estaba haciendo Desvelados, Con Clase, de Moda y mucho más. ¿Y qué edad tenías ahí en ese momento? 8. 8 años. Fue entre los 8 y los 10 años de edad. Oye, y pregunta obligada. Y siempre lo hemos dicho sin afán del morbo, pero nos interesa conocer. Chale. ¿A esa edad ya te pagaban? O sea, ¿ya recibías un salario? ¿Ya tienes un salario? No. De hecho, con uno que lo menciona. Bueno, Grupo Multimedios. Me explotaba. No, y lo pregunto porque hoy en día hay niños de 8 años que tú les puedes preguntar de 10 años que si quieren ir a Grupo Multimedios a estar en un programa de radio, te van a decir que no, porque no les pagas. O te van a decir que no, que mejor se van a hacer youtuber o vamos a llegar ahorita a ese tema. Pero entonces tú no recibías un salario. No, porque lo que decían es, se está fogueando. Todavía lo dicen. Todavía le seguimos dando la oportunidad. Todavía nos siguen enseñando. ¿Cuánto tiempo te quedas ahí en Multimedios? 4 años. Estuve del 98 al 2001. Órale. Con Desvelados. La verdad es que yo tampoco lo hacía por la lana. O sea, porque en ese entonces mis papás, pues, se encargaban de mis gastos. Dios, me hubiera dado eso muchos años más hasta ahorita, ¿no? Pero bueno, uno crece y se hace adulto independiente. Entonces estuve 4 años en Multimedios. La verdad es que yo nunca pregunté ni cuándo me iban a pagar, ni si me iban a pagar o no. Porque de verdad yo lo tomé como una gran experiencia. Claro. Juan Ramón me enseñó mucho de la televisión. Productores también como pues Mauricio Latorre, que estaba en ese entonces. Estaba Gustavo Morantes, en paz descanse. En paz descanse, Tabito. Quien después que vio que tenía ya varios programas en televisión, que ya estaba trabajando en Multimedios, me jala para hacer un piloto que se iba a llamar La Onda de Fabián. Órale. En 2001. Ese piloto iba a entrar en el horario que después entró TV2. Con Laura G. Con Laura G. Entonces yo iba a tener ese horario, pero una semana después de grabar el piloto, llega de la Ciudad de México el casting para Cómplices al Rescate. Órale, o sea, tuviste ese nada. Sí, compadre. Firmar contrato ya con Multimedios. Contrato firmado, ¿cómo le haces? Oye, ¿no? que al ratito nos tenemos que regresar porque ahí te quiero preguntar. Y vamos a entrar a tu carrera en México, que es obviamente sin duda alguna una carrera que mucha gente va a poder envidiar, honestamente, y con mucho respeto lo digo. Gracias. Pero ¿qué dices tú? ¿Hubiese sido bueno quedarme en Multimedios o estuvo bien que me fui a México? No, como que hoy en día me imagino que te has de preguntar hasta eso, ¿no? Sí. Te llega la oportunidad y ¿qué dices en Multimedios? La voy a tomar.
Sí, es que, mira, además de estar haciendo eso, a los 10 años llega un casting para hacer doblaje para Walt Disney. Ok. ¿Te acuerdas que aquí en Monterrey se hacía mucho Sí, doblaje? sí. Con Chilo Villarreal, con Juan Carlos García Amaro, con Paquito López, en paz descanse. Y entonces yo empecé a hacer doblaje para una serie que se llamaba Lloyd en el espacio, que salía los sábados en Disney Channel. Y yo hacía la voz de Lloyd. Y también hice algunos personajes como incidentales en Recreo. Uh-huh. Entonces estaba haciendo doblaje también en ese momento cuando me fui a Ciudad de México. Ok. Llega el casting en 2001 y le digo a Multimedios, híjole, me agarraron para una novela. Bueno, yo no, mi papá, ¿no? ¿Por qué te llega el casting? La televisión, de repente en Televisa Monterrey aparece, cantas, bailas, actúas, y yo... pero conducir, sí. Así. Bueno, lo que se dice, cantar, no. Era algo que yo no había descubierto que tenía. Uh-huh. Ahí lo descubrí. Tampoco es como que bailo increíble, porque no es mi fuerte. Mi fuerte es la voz y la actuación. Uh-huh. Pero mi mamá dijo, pues, ¿qué falta para un brinquito así? Pues me llevó. Medio canté, medio bailé y medio actué. Lo haces en Monterrey primero. Lo hago en Monterrey, 7,500 niños. Fue en México, Guadalajara y Monterrey. Y yo hice el casting aquí. Okay. Filona. Entonces hago el casting y me quedo. Hice casting con Rocío Campo, que estaba en Monterrey, que viajó a Monterrey, con el maestro Salvador Sánchez y con mi maestra Adriana Barraza. Y Adriana Barraza fue la que me dio la noticia de que yo me iba a Ciudad de México. ¿Al cuánto tiempo te da la noticia? Ese mismo día. Ese mismo día. ¿Qué haces en el casting? Fueron 2 días de casting. Sí. El primero fue el primer filtro y fue cuando estaba Rocío Campo. Me vio, bla, 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 pasé filtro tras filtro. O sea, y luego te miden con niños y que más chiquitos y más altitos y bueno, un relajo. Ellos saben por qué hacen sus castings, pero son una cosa eterna. Y al día siguiente, solo con Adriana Barraza. Ok. ¿Y en ese último casting qué es? Ese último casting parecía como una especie de retiro espiritual o algo así, porque estábamos un montón de niños en círculo y estaba la maestra Adriana Barraza sola con nosotros. Éramos, pon tú, 9 niños, ya. Uh-huh. O sea, de todo el filtro, 9 niños. Y entonces la maestra Barraza empieza a contar una historia donde se pone a llorar. Y todos los niños así como, ¿la abrazamos o qué hacemos, no? Ok. O que sí. Sí, así el sentimiento de, ok, sí, maestra. Que se puso muy raro el casting. Entonces, termina de llorar y dice, bueno, ahora siguen ustedes. Y fue ay, ¿cómo? Ahora nosotros y yo, pues... ¿Qué hago? ¿Me pico los ojos o qué? Porque yo no sabía llorar. Pero no sé, hay algo, Edgar, que de pronto en la vida te surge cuando tienes esta pasión por el arte y es algo inexplicable. Yo creo que lo pudiera llamar conexión, uh-huh. que es la conexión con tu esencia. Y esa conexión me dio la oportunidad de llorar en ese momento y de contar una historia improvisada. Y cuando termina el casting dice Adriana Barraza, bueno, como pudieron ver, Fabián es el que se quedó. Así. Así. Es que Adriana es muy directa. ¿Qué sentiste en ese momento? No entendí. No entendías qué pasaba, ¿no? Compadre, no entendí. O sea, se quedó, ay, qué padre. ¿En qué? ¿Quedó en qué? O sea, pero sí, porque yo no, o sea, sí era para una novela, pero yo ni veía novelas. Sí, o sea, no dimensionabas a dónde ibas a llegar, no dimensionabas eso. Y de hecho, cuando mi mamá me habló sobre el casting, yo le dije, ma, pero aquí yo ya tengo con clase de moda y mucho más, tengo desvelados, voy a hacer la onda de Fabián, ya tengo muchas para que irme a otra parte. No entendía. Las grandes ligas. Las grandes ligas, o sea, las dimensiones a las que llegan. Y que era otra cosa totalmente diferente a la conducción. Claro. Cuando les dan la noticia a tus papás, ¿cómo es el proceso para entender cómo sucede eso? Porque les avisan, hay que tener una reunión con papás para explicarles, oye, el niño no lo tenemos que llevar, tiene que venir un tutor. ¿Cómo es todo ese proceso? Pues mira, la verdad es que no fue tanto proceso. O sea, realmente le dijeron a mi papá, se tienen que ir el miércoles. Así. O sea, nada de que... ¿Estabas en la escuela? Sí, estaba en la escuela. Me tuve que salir de todo. O sea, de todo. Se va el miércoles. Estábamos, no sé, en un jueves. Un jueves y me tenía que ir el miércoles.
O sea, avisen en la escuela que lo den de baja y todo el rollo. Y vénganse todos a vivir acá a Ciudad de México, le dijeron a mis papás. Y mi mamá, nada, ¿cómo vénganse todos? Pues ni que fuera qué. ¿Qué vamos a hacer, Pues, ¿qué vamos a hacer, no? Hay una plática, estabas muy chico, pero hay una plática así como casi creo de consejo familiar. Sí, ¿Qué vamos a hacer? Claro, mis Sí. papás, o sea, ¿quién se va a ir con él? Mi mamá tiene un carácter bien complicado, perdón, mamita, pero pues sabes que así es. Y mi mamá, cualquier cosa que me hubieran dicho, ya sabes, ¿no? El bullying o lo que sea, no, mi mamá como leona. Entonces, mi papá, vendedor, toda su vida, ejecutivo comercial, pues le dijeron, pues, tú eres el mediador, ¿no? Tú eres el que aquí vendes y el que puede tener un contacto más tranquilo con las personas y de negociante. Entonces, decidieron que mi papá se fuera conmigo. Porque además mi mamá maestra, mi hermana tenía 6 años en ese entonces, yo tenía 11. Y fue el rollo de, es que sacamos al niño y vamos a sacar a la niña también, irnos, mover la plaza y si no funciona, ¿y qué tal si pasa algo que no tenemos nosotros realmente pensado? Nos vuelan, ¿no? O sea, nos desestabilizan. Claro. Entonces, lo más inteligente, y creo que tomaron una gran decisión, fue que mi mamá se quedara aquí en Monterrey con mi hermana y que yo estuviera en México el tiempo que tuviera que estar para ver qué iba a pasar. Con tu papá. Con mi papá. Oye, qué difícil momento porque al final, como una acción que en este caso es totalmente tuya por tu talento, por la personalidad que tenías en ese momento, que te echaron el ojo, que fuiste, etcétera, le cambiaste la vida a tus papás. Sí. O sea, totalmente. Y a mi hermana. Les cambiaste la vida. ¿Qué pasa con tu hermana? Mi hermana tuvo problemas muy cañones en la escuela por eso. Sí. O sea, ella no decía que... Es más, a la fecha, ella no quiere decir que es mi hermana. Tú ves a mi hermana en redes sociales y ella nunca dice que es mi hermana. No. De hecho, me dijo, ay, quiero hacer lives en TikTok. Hace poquito me dijo, quiero hacer lives en TikTok, pero me faltan, no sé, 3 seguidores para empezar a hacer live. Y le dije, güey, pues déjame decir en mis redes que te sigan. Y te siguen. Es que yo no quiero que digas que eres mi hermano. Es fecha que no. Es fecha que no. Señores, Fabián tiene una hermana. Sí. Ayúdenla para que haga TikToks, Sí. ¿verdad? Sí, por favor. Por favor, no, sí, pero no claro. les voy a decir quién es porque si no se enoja. No, pero es que desde niña, o sea, ella lo que dice es, Fabián, en la escuela solo se juntaban conmigo porque tú eres mi hermano. Dice, no me hablaban de otra cosa. Para ella fue muy difícil de niña. Porque aparte, Fabián, recordemos el momento de las telenovelas en Televisa México en esa edad. Era lo que se veía. Sí, era la locura. Era lo que había. No había redes sociales, no había influencers, no había nada. Era el artista, el actor de telenovela. Sí. Entonces, imagínate lo que vivía tu hermana, Claro. que todo el mundo antes de preguntarle cómo estás, ¿y tu hermano? Sí. ¿A poco tu hermano es Fabián? Debió ¿Sabes? ser muy difícil para ella. Y yo lamento mucho que eso haya sucedido porque pues tú sabes que lo que pasa de niño te marca para toda la vida. Claro. Y es el momento en el que me dice, es que yo no quiero depender de que tú seas mi hermano. O sea, si me tengo que esperar para esos 3 seguidores, cuando contigo los puedo conseguir inmediatamente y más de 3 seguidores, pues prefiero esperarme porque quiero lograr las cosas por mí misma. Y es algo de mucho valor, güey. Sí. Es algo de mucho valor porque hay gente que pues sí se cuelga de su familia. Tampoco digo que esté mal. No. O sea, cada quien sabe cómo lo hace. Sí, pero ella lo vivió distinto. Pero ella lo vivió distinto y también diciendo, yo no quiero depender de lo que tú hagas. Quiero ser autosuficiente e independiente a ti. Y qué padre. Sí. O sea, en mi caso, en mi carrera, tengo muchos familiares que se dedican al medio de comunicación en la música. O sea, ellos cantan. Pero yo agarré mi carrera por mi lado y nunca le pedí un favor a nadie. Sí, no es como que dependiste de la carrera de ellos para estar ahí. Exacto. Oye, Fabián, llegas a México y ¿a qué se enfrentan tu papá y tú llegando? Porque obviamente llegan a Televisa México, donde estaba en su pleno momento, donde era dificilísimo poder ingresar. Claro. Y llegas y obviamente de estar en multimedios, que si bien o mal, pues, la televisora más importante del norte del país, Sí. pero no se compara con las grandes ligas que había en ese momento en Claro. México, ¿no? ¿Cómo les va? Bien, cuesta un poco de trabajo, sobre todo para mi papá. Yo creo que hizo un trabajo estupendo en aquel entonces porque pues llegas con papás y mamás que ya tuvieron una experiencia de varias telenovelas antes, que ya sabían cómo negociar, que ya sabían cómo cuidar a sus hijos, que ya, ¿sabes? Y entonces llegamos a algo totalmente nuevo. Claro. El adaptarme me costó. Sí. Me costó adaptarme en México. Me costó adaptarme con los chavos porque pues ellos ya venían con mucha experiencia.
Y todos los niños eran bien cabrones, compadre. Sí. Yo incluido también. O sea, no me eximo de Sí, eso. no te justifico. No me justifico. Yo era muy cabrón también, pero es un ambiente mucho más pesado ¿Fuiste- que la escuela, güey. ¿Llegaste a ser criticado por ser el regio? ¿O Sí, no? sí, claro. Sí, claro. ¿cómo dicen? Es el De de provincia. el de provincia. Sí, ya me veían ahí con guarachitos, yo llegando con burro. ¿Qué va? Te presentan a la producción Sí. y ¿cómo se da que te dan tu papel, te presentan tu papel, qué es lo que vas a hacer y empiezas a tomar así las riendas ya? Mira, yo llego, no recuerdo qué día, creo que fue agosto del 2001, por ahí. Y me citan en el CEA, dicen que va a haber una junta. Yo llego en la noche, así del aeropuerto, directo me llevan a Televisa. Voy subiendo a los salones del CEA y me dicen, espérate en este salón, ahorita vienen por ti. Cuando abro la puerta de ese salón, ya estaba ahí el maestro Salvador Sánchez, Adriana Barraza, todo el equipo de producción, todos los niños de la novela, incluidos Belinda, para darme la bienvenida a Cómplices al Rescate, que en ese entonces se llamaba tentativamente Rescate de Dos o Juego de Gemelas, traían varios nombres por ahí. Y pues fue como un convivio, ¿no? Fue un convivio para darme la bienvenida, para presentarme con todos. Y fue muy bonito. Sí. Fue muy bonito ese recibimiento. Porque en ese momento ya conoces ahora sí con la gente que vas a trabajar, ¿no? Exacto. Y sin saber obviamente lo que se venía, porque ¿qué edad tenías ahí? ¿12 años? 11 años. Sí. Porque no sabía lo que iba a enfrentar un niño de 11 años a las jornadas laborales, a los llamados, ¿no? Que ahorita me platicarás. Ese día fue el único feliz. De ahí en fuera ya no. Ya valió queso, ¿no? ¿Cómo empiezas a chambear y cómo te vaya entrando ahora sí en la producción? ¿Cómo lo viviste? Lo primero fue enseñarme a usar el apuntador. Aquí en Monterrey no se usaba el apuntador en aquel entonces. Hasta ahorita. Sí. Hasta ahorita ya se empezó a usar. Ya hasta exageran en usar. Ya para todo. Ya para todo. Pero en ese entonces, pues, yo no sabía cómo usar un apuntador. Y me encuentro con Irma, Irmita, que era la encargada del apuntador, que me la encontré hace poco en Televisa y nos abrazamos con mucho gusto. Porque pues, son los inicios de mi carrera en México. Claro. Y lo recuerdas con mucho amor. Y Irmita me puso un chícharo así chiquitito y con una antena que se usaban antes. Ahorita ya los chícharos ya van directos con el body. Pero antes traías una antena, entonces me pusieron la antena, el chícharo. Y fue tienes que aprender a usarlo, cuidado, te vas a marear. Escucha y ve siguiéndolo mientras hacían escenas con otros actores. O sea, yo estaba afuera escuchando lo que escuchaban los demás para ir viendo y asesorándome de cómo iba a ser el asunto. Y ahí te van dando obviamente tus diálogos que iba en tu escena, ¿no? Por así decirlo. Y luego me hice una diestra con el apuntador. Sí. Sí, porque lo he usado para muchas cosas, incluso una obra de teatro, solo una obra de teatro, que no se debe hacer, pero solo una obra de teatro la usé con apuntador. Sí. Porque yo la escribí, la monté inmediatamente y en lo que yo dirigía, pues no pude estar en tabla dándole, ¿no? Y para mí fue bien complicado porque producía, dirigía, actuaba al mismo tiempo, entonces no me dio tiempo de aprenderme el texto. Y les dije, apuntador. Échamelo. Y pues sí. ¿Y cómo te fue bien? Muy bien. Sí. Muy bien, sí. Oye, ¿cómo era la relación con todos estos niños? Porque al final, pues son niños que igual todo el mundo busca un sueño en ese momento, ¿no? Sí. Ya son actores, empiezan a jugar, pero a la vez ya estás soñando con ser artista, porque bien o mal, pues te estás trabajando en la misma zona donde están las grandes estrellas del momento. ¿Tienes conflictos? ¿La pasas bien? ¿Es felicidad? ¿Cómo vive ese niño de 11 años su proceso de maduración? Bien y mal, o sea, es que siendo niño siempre te metes en problemas por una u otra cosa, porque estás viviendo en un mundo de adultos, porque a veces ciertos adultos no comprenden que todavía eres un niño, porque a pesar de que eres un niño tienes un trabajo profesional, porque tienes que seguir un llamado, porque tienes que cumplir escenas. Entonces no siempre es fácil. Para ellos tampoco es fácil trabajar con niños y para nosotros ser niños en estudios de grabación de lunes a sábado, de 6 de la mañana, 10 y media de la noche o más, pues también es bien pesado y bien complicado. Claro. Entonces, imagínate convivir con tus compañeros casi 24/7, pues te terminas odiando también. Claro, o sea, si de grandes dices, bueno, pues me alejo un rato, pero ahí como niños convives todo el tiempo y estás ahí, entonces te peleas con pero ya te arreglaste con otro y luego ya le tiraste la onda a esta compañera y luego a la otra no y luego le tiraste la onda al mismo tiempo a una y a otra y luego se hizo conflicto. ¿Sabes? O sea, es porque era el círculo donde convivías, como dices tú, ahí, claro. ahí tenía que suceder todo, ¿no? Todo, ahí tenía que haber todo. ¿Qué pasa? Porque la telenovela empieza a funcionar y empieza a ser un exitazazazazo. Sí.
¿Tú comprendías lo que estaba pasando de afuera? No, nunca me di cuenta hasta que fuimos, creo que a Guadalajara, a un desfile del Día del Niño. Uh-huh. Y con Chabelo, y estaba Tatiana, estaba Chabelo, la Güereja, bueno, en fin, todos los personajes de Canal 5 y Canal 2. Y cuando me veían y la gente gritaba, yo no... Fue rarísimo, fue un... ¿Es en serio esto que está pasando? ¿Cómo? Nunca, o sea, a lo más que pasaba era cuando estaba aquí en Desvelados, que decían, mira, él es Checo, porque me decían Checo en Desvelados, él es Checo, el de Desvelados. Bueno, güey, yo me sentía... Sí, me reconoció. Me reconoció por Desvelados, qué padre, ¿no? Pero el ver realmente el reconocimiento que te daba en ese entonces la televisión fue algo impresionante. Fabián, esa parte donde ya llegas a recintos grandes, llegas a recintos mayores y que te encuentras a tanta gente, ¿qué nos puedes compartir? Mira, fue increíble. En 2001, aquí en Monterrey justamente, en 2001, un día del niño, en el desfile de los soles, nosotros nos presentamos en Fundidora. Fueron 231,000 personas contadas por el DIF Nuevo León. 231,000. Tú no tienes una idea, o tal vez sí, compadre, de ver a tanta gente frente a ti. Todo es energía. Yo creo mucho en las energías y creo que la energía que uno emana pues no es comparable con la energía de 231,000 personas que te están viendo de frente. Claro. Imagínate toda esa energía, todos esos gritos se simbran en el corazón y en la mente. Ya volvió. Ya volvió. ¿Ves? Sí, es la energía. Es la energía. ¿Qué les dije? Y ha sido maravilloso porque he conocido público de todo México y en cada lugar también es mágica la gente y es diferente. Sí. Oye, ahí en ese recinto me regreso a la Parque Fundidora. Estaba tu familia, me imagino, ¿no? Sí, todos. ¿Qué sentía tu familia al verte arriba del escenario, la gente gritando y eras el niño del momento, ¿no? Uh-huh. Pues increíble. En ese entonces además estaban mis abuelos, estaba mucha gente que ya no está conmigo y que añoro y extraño mucho. Y pues para mí ese apoyo era maravilloso. Imagínate ver a Juan Ramón Palacios, que para mí siempre fue un ejemplo a seguir. Verlo, no en el público, porque don Juan Ramón, pues sí, es ley aquí. Y entonces estaba en la valla grabando. No tienes una idea. Para mí qué maravilloso era decirle, mira maestro, ¿sabes? Ahora estoy acá. Estoy aquí. Y gracias por la oportunidad. Claro, totalmente, con un agradecimiento profundo. ¿Sientes que en ese momento ya te cayó el 20 de lo que estabas haciendo, de lo que estaba sucediendo, de que ya estabas en grandes ligas, de que era un trabajo serio, profesional? Sí. Y dije, esto lo quiero hacer toda la vida. Luego la vida te va llevando por otros lados, porque si bien está padre el reconocimiento del público, eso no es referente al éxito. No, para nada. Entonces, después ya vas entendiendo otras cosas en el medio que difieren mucho de la masa. Sí. ¿No? O sea, difieren mucho de querer estar en la masa. A veces hay proyectos que va para poca gente, pero tienen un significado, un mensaje importante que dices, lo hago. Y lo hago para transmitir y para conectar. Y sé que tal vez en este proyecto solo pueden estar 30 personas aquí porque esas 30 personas tienen que estar cerca de lo que estoy haciendo. Sí, hay un Por propósito. ejemplo, teatro, ¿no? Un propósito. Y en teatro, me refiero a teatro en corto, cuando son pocas personas las que pueden entrar a una habitación para verte actuar. Y entonces vas descubriendo muchas cosas en el medio que al principio no entiendes y que mucha gente que no está en él no entiende. ¿Cuánto tiempo dura el proyecto de Cómplices? 2 años aprox. Es que las telenovelas antes duraban un poco más y además fueron como 180 capítulos. 180 capítulos. Sí, no manches, eso era una serie. Era una locura. Haz de cuenta, era una serie porque grabamos 100 primero y luego nos aumentan 80 más por el éxito de la telenovela. Y ahí, la pregunta que te hice hace rato, ya te pagaban ahora sí, Fabián. Sí, ya te pagaban. Y todavía me deben unos menciones de babito, pero bueno. Sí, nos echan la mano, por favor. Oye, ¿qué pasa ahí? Me imagino que tus papás son los que veían toda la parte de administrar ese recurso, ¿no? Sí. De encargarse de contratos y eso.
¿Entiendes a esa edad, Fabián? ¿Entiendes que estás ganando dinero? ¿Sabes que ganas lana? ¿No sabes? Sí, pero muchas cosas pues eran consultadas, ¿no? O sea, las cosas que se ocupaban para la casa, las cosas que se ocupaban para mí. O sea, yo sí tenía muy claro qué pasaba. El con papá de eso. Fabián se ocupa un cartoncito de Sí. cerveza Sí, para la sí, casa. sí. Mijo, fíjese, un cabrito es un cabrito. Y se Y necesita. se necesita. ¿Qué necesita el corazón? Comidita. No, pero siempre fui muy Sí. consciente de todo eso. O sea, yo veo que hay compañeros míos que se quejan de que sus papás se los chingaron de morrillos, pero pues es que a final de cuentas era una lana que ellos no pudieron haber administrado, que a lo mejor sí se las guardaron, qué padre, qué bueno. Pero pues yo estoy muy conforme con lo que sucedió Y lo en que ese lograste. momento con mis papás, claro, sí. Que eso es importantísimo. Pregunta obligada, te toca estar en relación con Belinda, que hoy en día es una popstar, ¿no? Que Sí. todo el mundo la tiene. ¿Cómo fue tu relación? Porque aparte supimos de todo. Que andabas ahí de noviecillo con Belinda, que le tirabas la onda, pero que te peleabas, que no te llevabas bien. En contexto general, ¿cómo es tu experiencia con Belinda? Porque yo hablo desde mi trinchera, porque le dicen que uno se mete en camisa de 11 varas. Siento que Belinda es una niña que no la conozco, pero que tiene tantas cosas en la mente y tanta gente alrededor que ha de estar como en esa montaña rusa de emociones. Sí. Entonces no sé si desde niña le pasa eso, que tal vez te toca vivir un poquito del carácter que pueda tener una niña tan asediada a esa edad. Sí, totalmente. Belinda siempre ha estado rodeada de mucha gente. A veces buena y a veces no tanto. Pero digo, porque yo pues me entero de cosas, ¿no? De gente que le ha hecho daño y gente con la que yo también he tenido oportunidad de coincidir. Y la entiendo, güey. O sea, muchas veces se ha hablado de que de niños no nos llevábamos bien y los fans lo toman de una mala manera, pero es que no es hablar mal de alguien. Yo cuando he hablado de esa etapa, hablo desde lo que me tocó vivir a mí Claro. como persona y desde lo que yo sentí y desde lo que sintió el corazón de un niño de 11 años que apenas iniciaba en esto. No quiero decir con esto que ella haya sido una mala persona. Yo lo que digo es que, pues como todo niño, tienes tus altas, tus bajas, a veces eres cabrón, a veces no, a veces eres buena onda. Hoy amanecí de buenas y quiero llevarme bien con todos y hoy los quiero mandar a la chingada porque estoy cansado, güy. Y que a los 11 años no hay filtros para empezar. Exacto, y éramos niños. Entonces nos vimos Belinda y todos nosotros los 2000 por siempre en Guadalajara. Nuestras primeras presentaciones de 2000 por siempre. ¿Qué fue hace tiempo? ¿Cuánto tiempo fue eso? Hace como un año. Sí, más o menos, Más ¿verdad? o menos. Hace rato estamos platicando, cachando En cuentas. 2000 Pop Tour. Ajá. Ajá. Ahí Todavía no era 2000 por siempre. Pero ahí se reencuentran. Ahí nos reencontramos. ¿Cómo es ese reencuentro? Padrísimo. De hecho, nosotros bajamos uno por uno porque ya íbamos a revisar nuestros body packs y hacer nuestro círculo de siempre, círculo de energía para salir al escenario. Y creo que Martín ya había saludado a Belinda porque Martín bajó a ver lo que estaba haciendo Belinda, como estaba cantando, y luego se tomó una foto con ella solo. Y Martín estaba en el camerino con Belinda. Nosotros estábamos bajando uno por uno y de pronto estábamos ya para hacer círculo y sale Martín y dice, chicos, les hablan. Y volteamos y era Belinda. Entonces nos saludó a todos, se le salieron las lágrimas. Pues imagínate, compadre, somos sus compañeros de la infancia. Claro. Toda su infancia. Y ver a todos. Y también para ella fue muy fuerte su salida de la telenovela, güey. Tanto para Daniela entrar a suplir un personaje, como para Belinda salirse de algo que pues para ella era muy importante. Sí, porque no es una decisión que toma ya como el tener que irse, ¿no? No, es que esa decisión te prometo que ni siquiera fue de Belinda. O sea, esa decisión fue de empresas y de sus papás. Que ya había otros intereses. Habían que otros desgraciadamente intereses. No había injerencia. Yo te puedo asegurar que si a Belinda le decían, ¿te quieres salir de cómplices? Ella hubiera dicho que no. Sí, termino la novela y después vemos, ¿no? Claro. Porque aparte, justo me gusta eso. Creo que a esa edad, ¿qué puedes pensar del negocio, no? Es como, déjame termino este proyecto, No después tienen veo. ni idea, no busco güey. esa escalabilidad que puedo tener a través de empresas, ¿no? No tienen ni idea. Y una cosa es que te pregunten y pues sí, te preguntan por protocolo, pero la verdad es que nosotros no tomábamos las decisiones de nada. Pero en todo este tiempo, hasta ahora que fue los 2000, ¿no había relación con nadie de tus ex compañeros de novela? ¿No había relación con ellos? Sí, ¿mía? Sí, ¿Con ellos? sí. Sí, con muchos, con los cómplices sobre Qué todo. padre. Con los cómplices. Y con todos me llevo muy bien, o sea, Sí. con todos mis excompañeros, no. Qué padre.
A tal grado que pues fui yo quien invitó a muchos de ellos a pertenecer a 2000 por siempre, ¿no? Que ahorita me platicarás de 2000. Me regreso al tema de la telenovela. Sí. Hay un momento que sé también que me imagino que la cabeza, güey, estás chavo y te quieres regresar a Monterrey. Siempre O sea, me quiero regresar a Monterrey, güey. ¿Por qué te quieres venir a Monterrey? Ese es uno de mis pedos psicológicos. ¿Sí? O sea, cuando uno tiene broncas o situaciones o complicaciones en la vida, lo primero que quieres hacer es ir a correr al lugar donde te sientes protegido, con tu banda, con tu familia, con la gente que te ama, al lugar de contención, y Monterrey siempre ha sido mi lugar de contención. Para empezar, tengo muchísimos amigos aquí, afortunadamente. Y aquí el público me quiere, también hago muchas cosas aquí en Monterrey, no dejo de hacer cosas aquí en Monterrey, teatro, etcétera, masterclass. Pero el venirme a Monterrey siempre ha pasado por mi mente cuando tengo alguna situación que digo, necesito contención, necesito estar en paz. ¿Y hay algún momento de alguna plática con papá? De decirle, papá, no la estoy pasando bien y yo me quiero ir a Monterrey. Muchas, sí, claro, güey. Muchas veces ya quiero ir a Monterrey, extraño Monterrey, quiero Monterrey. Pues sí, flaco, pero pues hay que trabajar. El papá echándole aire al cabrito. Sí. Flaco. Sí, por teléfono. No, flaco, aquí está todo bien aburrido. Está la familia. Fiestón y la chingada. Sí, me imagino que tú sabías esa plática, ¿no? De que sí, no, de que te querías regresar. Ajá. O sea, y porque es difícil por la edad que tenías. ¿Cómo le transmite el niño decirle, papá, no puedo, quiero regresarme? Pero mira, yo quería regresar como solo para ver a mi familia y volver, porque mi amor por la televisión siempre ha sido mucho, ¿no? Por el medio en general. ¿Y tenías momentos que la producción te dejaba regresar a casa? Bien pocas veces, güey. ¿Sí? Muy pocas veces en lo que grabé la telenovela. Yo creo que vine una vez y no vine a ver a mi familia, güey. O sea, vine a trabajar. Y así. Vine a una convivencia, hicieron mi cumpleaños en un castillo muy grande que estaba ahí por Gonzalitos. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero está en una esquina, empezando Gonzalitos, sí. donde están... sí, el que está del lado izquierdo, Morones. Ajá, sí, un castillote. Sí, salón de bodas y que sí, está en grande. Bueno, antes era de niños, No entonces me acordé, ahí me hicieron una fiesta. En grande. Sí, en grande, pero patrocinador, ¿no? Sí. Entonces, pues fue mi cumpleaños y ya, y solo vine a eso, a una firma de autógrafos y regrésate. Y listo. Y ya. ¿Y en qué momento ahora sí decides regresar a Monterrey? ¿Por qué regresas? ¿Se acaba la chamba en México? Es que pasó Cómplices, me regresé. Después de la gira de Cómplices, íbamos a empezar Código Fama. Entonces sí hubo un tiempo como para venir, no sé, una semana, 2 semanas, y luego regresar a ligar proyecto con Código Fama. Sí. Y luego, después de Código Fama 1, ahí sí me regresé a Monterrey. Y me regresé a Monterrey para descansar. O sea, porque ya tenía 2 proyectos ligados y ya estaba bastante pesado para mí. Ya no querías. Ya no quería. Que me imagino que a su vez, de todas maneras, seguían llegándote ofertas, ¿no? Sí. O sea, seguían llegando maneras de decirte, oye, Fabián, vamos para acá, vamos para allá. Sí. Pero ¿tenías tú claro qué querías hacer? O sea, ¿tenías en mente decir, sí, terminé novela, hago Código Fama, pero ya me empiezo a visualizar hacia acá, o no había todavía claridad? No. Era a ver qué cae, ¿no? A ver qué cae. Y digo, seguía haciendo eventos y a veces me iba a Guadalajara a hacer algún concierto solo o así, ¿no? Entonces regresé a Monterrey, tuve como un año aprox de sabático y luego me hablan para Código Fama 2. Entonces regreso a hacer Código Fama 2, pero ahora ya no de lunes a viernes, sino solo el especial de los sábados. Ok. Y con Federico Wilkins, que era el que fue productor de ese especial. O sea, porque Rosy producía los especiales, los programas de lunes a viernes en Canal 5 y la plataforma el domingo. Entonces el programa del sábado, ese lo producía Federico Wilkins y me da la dirección de escena además de ese programa. Órale, porque yo traía ya todo el know-how de cómo se hacía Código Fama. Me ponía a los chavitos de Código Fama pasados y entonces hacíamos dinámicas para ese programa de los sábados. Qué padre. ¿Cuánto dura el tema de Código Fama? ¿Cuánto era el tiempo que tenía? Ay, güey, como un año más o menos, sí. Y cada ahí, proyecto. Sí, y ahí después de Código Fama, ¿había algo, Fabián, que quieras hacer telenovelas, querías conducir? ¿Qué te movía en ese momento? Yo quería empezar a producir. Me gustaba mucho la producción. Yo tendría ahí como, ya en el Código Fama 2, como 16, por ahí 15. Entonces a mí ya me daba la cosquilla de querer hacer cosas. Sí. Regresé a Monterrey, empecé a hacer producción de eventos y a aprender y experimentar.
Sí. Hay un momento, y quisiera preguntártelo así muy honesto, ¿hay algún momento en tu vida donde sientes como ese bajón de haber estado en un momento arriba y todo el mundo, Fabián, invitaciones por aquí, por allá, y que de repente te quedes en Monterrey y digas, hoy no hay tanta chamba, cabrón? Sí, sobre todo cuando regresé a Monterrey me di cuenta que pues, no había televisión para actores. Y la televisión, en este cambio de contenidos que estaba sucediendo, no iba mucho con lo que para mí era el comunicar. Entonces decidí esperar. Y fue después de Código Fama 2, que tuve más tiempo aquí en Monterrey haciendo otras cosas. Me invitaron a producir y conducir TV Teens en el último tiempo donde Manuel Guerra fue productor. Estuve ahí en TV Teens un ratito. Luego entra Mario Núñez y yo salgo del programa por decisión propia. Que ahora Mario es gran amigo. Y pues ya, como que andaba aquí viendo qué podía hacer acá, ¿no? Hasta que se topó conmigo y yo con él, con el teatro, ¿no? Ahí fue donde me enamoré de otra cosa. Y dijiste, de aquí De aquí soy. soy. Que hay un momento que te metes ahí un poquito en el ojo del huracán y tengo aquí la obra Más Veneno Imposible, que sé que ya es mucho después, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con esta obra que ya la gente te tiene súper ubicado y eso? Y se hace una polémica porque tú dices, me voy a vestir de mujer para hacer este personaje que además, así como había gente que decía que era divertidísimo, por un lado tenías al hate, ¿no? Al que nunca le gusta nada, al que siempre más por estar jodiendo te va a decir algo, pero ¿cómo vives desde tu trinchera? Porque te tocaba producir, actuar, hacer de todo. Sí, Más Veneno Imposible fue un experimento que me salió muy bien por chiripa, güey. Más Veneno es una obra que a mí se me ocurrió hacer porque hacía tiempo cuando había hecho Central de Abasto, es que después de Código Fama hice Central de Abasto, otra telenovela, con grandes actores del cine de oro y del cine de las ficheras. Pues yo estaba trabajando con Alberto Rojas el Caballo, en paz descanse, buen amigo mío. Y me dijo el Caballo, oye, ¿qué te parece si hacemos una obra de hombres interpretando mujeres que se llama Despedida de Soltera, que hacía Chachita hace muchos años? Entonces yo le dije, sí, estaría padre, vamos a hacerla. Entonces yo me regreso a Monterrey, me acuerdo de la idea del Caballo y entonces hago, pero un texto nuevo, Más Veneno Imposible. Y fue la primera obra de hombres interpretando mujeres aquí en Monterrey que ha durado temporada. O sea, hablo de temporada. No sé, probablemente hayan llegado obras de hombres interpretando mujeres, pero me refiero a una larga temporada. Sí. Y Más Veneno abrió las puertas a mi productora, pues increíble. O sea, tengo 13 años con Más Veneno Imposible y contando. Oye, que aparte era en el momento que lanzas la obra, no había tanta apertura, Fabián. O sea, realmente también era un arma de dos filos la que te aventaste, del hecho de decir, la vamos a hacer, y el cuestionamiento iba a estar a la orden del día, pero obviamente estabas como muy firme en el ideal de lo que querías demostrar, ¿no? Y te voy a decir una cosa, mi abuelito, en paz descanse, que fue como mi papá, porque mi abuelo y mi abuela me criaron. Mis papás también, pero estuve mucho tiempo con mis abuelos por el trabajo de mis papás. Mi abuelito dijo, yo no te quiero ir a ver vestido de mujer. No le gustaba. ¿Qué le contestaste? Le dije, es que esto es parte de mi trabajo. O sea, un actor puede interpretar cualquier tipo de personajes y eso no quiere decir que represente lo que soy como persona. El actor interpreta cualquier cantidad de historias. Ese es el verdadero trabajo de un actor. O sea, si tú pretendes que yo actúe pues, siempre el galán y el guapo y todo, pues a lo mejor un día no voy a ser guapo, güey. O sea, no le dije, güey, a mi abuelito, pero vato. Y entonces así se quedó como medio áspera la conversación. Y yo estaba muy triste porque mi abuelito siempre me iba a ver a todo y era fotógrafo de fotografía fija. Y mi abuelo a todo donde yo me presentaba iba y me tomaba fotos. Y luego me entregaba un disco, en aquel entonces, un CD con las fotos, en fin. Y el día que presenté la función en el Sara García, yo pensé que no iba a ir. Y llegó. Llegó tu abuelito. ¿Y en qué momento lo ves? Ay, perdón, es que esas son cosas que me pegan bien cabrón. No, qué bonito. Se abre el telón. Se abre el telón y lo veo.
esas son las cosas que extraño mucho de haberlo tenido, de haber tenido esta familia tan hermosa que siempre me ha apoyado mucho. Para mí el tener a mis abuelos conmigo era muy cañón. Ves a tu abuelo en ese momento, imagino que se te eriza la piel de decir, vino. O sea, sí, a pesar de todo siempre está, ¿no? Sí. Y es algo que yo agradezco mucho, Edgar, que yo he tenido una familia hermosa que me ha apoyado en todo. O sea, siempre han estado conmigo, mi papá, mi mamá y así. Y me ha tocado momentos bien difíciles, o sea, muy difíciles, como tener que trabajar cuando he tenido pérdidas familiares. Y a veces son cosas que odio de mi trabajo, güey. Que estoy tan comprometido y soy un teatrista de hueso colorado que yo sí sigo ese concepto de no puedes faltar al teatro a menos que vayas con los pies por delante. Decía un director, si vas a faltar es porque te moriste y me avisas, güey, ¿no? Mi abuelita falleció en octubre del año pasado y se me acabó el mundo. Y yo tenía que dar función al día siguiente. Al día siguiente. O sea, me avisan que fallece. Yo estaba en Ciudad de México. Me puse un traje. Me vine en avión, carísimo de París, por cierto, por el mero día. Llego, estoy en el funeral, la sepultamos y ese mismo día en la noche tomé un vuelo para dar función al día siguiente de una obra que se llama Llorona en México. Y hay gente que se queja, güey, y hay gente que digo no está preparada para este medio, no lo ama lo suficiente porque se inventan cada cosa para no ir a trabajar. Y yo digo, es que no estás enamorado de lo que te gusta, supuestamente, ¿no? Y que ahí es la capacidad que tienes como actor para en ese momento, ya que regresas después de estar acompañando a tu abuela, tienes que regresar y tienes que hacer una pausa, cortar todo sentimiento, dar lo mejor que tienes que hacer y te regresas a tu departamento a llorar, ¿no? Sí. O sea, eso es lo más complicado, ¿no? Que al público tienes que entregártele porque pagó un boleto, porque está contigo, porque creyó en ti para estar en ese momento. Sí, fue bien difícil, muy difícil. Y eso es lo que, también de lo que estoy orgulloso de mí. De que cosas que les digo a mis alumnos como no puedes faltar, como no puedes llegar tarde, como tienes que ser disciplinado, tienes que entregarle con cuerpo y alma a tu trabajo. El hacer yo este gran esfuerzo, pues es por un solo motivo, y es entretener al público y divertirlos, y que el público no tiene la culpa de lo que a uno le pase. Totalmente. ¿Cómo ves hoy en día que tienes la dicha de compartir con alumnos y que tratas de trascender con ellos, ¿no? De esas enseñanzas? ¿Ves un cambio generacional, Fabián? Digo, no quiero que sonemos a rucos ya, ¿verdad? Pero aunque lo seamos. Pero ¿ves un cambio generacional en el tema de justo lo que dices? Tú tratas de transmitirles un tema de, oye, métele pasión, tienes que estar puntual, tienes que llegar. Pues se vuelve prácticamente ley, ¿no? En el tema de un llamado. A lo que te tocaba a ti, a lo que hay hoy en día, que te pueden poner 1000 pretextos para no llegar. Sí hay un cambio totalmente. Lo que pasa es que creo que les falta mucha disciplina. El gran problema es que ahora ya se puede llegar mucho más rápido que antes. Antes te costaba mucho llegar a Televisa, por ejemplo, al reconocimiento. Entonces, ahorita como ya es tan fácil, pues porque es fácil pegar. Lo difícil es mantenerse en vuelo y haciendo cosas que de verdad marquen a alguien. Sí. Porque hoy como influencer llegas y bueno, qué padre, qué chido. Pero cuéntame 20 años después si la gente se sigue acordando de ti. Sí. ¿No? ¿Y qué hiciste? ¿No? ¿Y qué lograste? ¿Y qué lograste? ¿Qué hiciste? ¿Con qué afán? Si solo fue con el afán de monetizar o fue con el afán de construir algo. Sí. El arte es muy subjetivo, pero creo que uno de los puntos importantes es llegar a tocar el corazón de la gente, ya sea arte plástico, visual o auditivo, como sea. Y creo que les falta mucho compromiso y mucho amor a esto. Por eso creo que es muy valioso. Cada vez las academias, perdón que cambie un poco, pero cada vez las academias de actuación tienen menos alumnos. Sí.
Cada vez las escuelas de arte en general tienen menos alumnos, porque la gente cree que solo hablando y poniendo una buena lámpara ya tienes contenido. Pues que lo que acabas de decir, a ti te tocó, yo trabajé muchos años en grupo multimedios y para llegar fue un camino incansable, ¿no? Que tiene, Claro. para poder estar ahí. Y hoy en día cualquier persona tiene la posibilidad de agarrar un smartphone, grabarse y ya estar en una cámara, ¿no? Ya que la gente te pueda ver. Creo que se ha perdido mucho como ese respeto Sí. al medio, ¿no? Porque ya cualquiera puede agarrar un micrófono, puede estar frente a una cámara y no es lo mismo hace 20 años a hoy en día. No estamos demeritando ni diciendo que no hay gente talentosa, claro, pero bien lo dijiste tú, es más corto el camino, es más fácil, ¿no? Puede ser más sencillo. Sí, totalmente. Y creo que es algo que me gustaría mucho dejar en esta entrevista, y es que siempre debemos de seguir educándonos en este medio y de darle ese valor y ese respeto que se merece. Sí. Porque podemos ir echando a perder muchas cosas, como ha pasado en la televisión. El contenido se ha ido haciendo cada vez más vulgar, más burdo, más simplón. Ya no hay algo bien planeado y entonces nuestra cultura en general va en retroceso y en lugar de ir educando al público, pues lo vas haciendo más ávido de tonterías y de cosas solo momentáneas. Sí, y que mucha gente es lo que quiere al final, Sí, desgraciadamente. güey, sí. Pero eso es porque así nos están educando. Malamente. Malamente. Fabián, ¿qué pasa entrando casi en esta recta final? ¿Qué pasa? Hay unos años, hay como un hueco que le llamo yo, donde se nos pierde un poco Fabián. ¿Qué haces en todo ese tiempo? Sé que bien o mal, si seguías escribiendo y buscando hacer teatro, ¿qué haces? Y te quiero preguntar muy directa así porque pues eres una persona que está acostumbrada al aparador, eres una persona que está acostumbrada al medio. Ajá. No es tan sencillo el sentarte en una oficina y voy a trabajar, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Fíjate que estuve trabajando mucho detrás de cámaras. O sea, ahí sí ya me clavé mucho en la producción. Sí. O sea, me ha tocado dirigir más de 20 videos musicales de diferentes artistas. Qué padre. Hago producción musical también. Le hice producción musical a muñequitas, a juguetes, a un montón de shows infantiles. Produje para TV Nuevo León un programa que se llamó La Caravana junto al Instituto Estatal de la Juventud. Hicimos los 51 municipios del estado con un proyecto que se llamó Improvisaciones, creado por mí, llevando teatro con valores a los jóvenes de Nuevo León, de las áreas más marginadas. He dado clases en varias escuelas de actuación. Siempre he estado muy clavado en el teatro también. Acabo de cumplir mi obra número 22 con Los que nadie quiso, que es una obra de teatro que acabamos de presentar en Casa Musa. Y ahorita, antes de 2000 es por siempre y de todo esto, estaba muy clavado en eso. O sea, muy clavado en hacer producción y en la docencia. Sí, qué padre, porque al final, bien o mal, estás conectado todo el tiempo, ¿no? Exacto. Estás conectado, te estás nutriendo y sigues aprendiendo. Y en esta parte de recta final llegan los 2000 y me imagino, Fabián, que encontrarte con un público, encontrarte con esos recintos llenos, te vuelve a despertar y te vuelve a mover esas cosas que tenías guardadas por años. ¿Cómo es tu experiencia con todo tu equipo? Mira, padrísimo. Yo regresé a México con una obra que se llama Crónicas de Sálora. Me tocó ser el protagonista de esa historia. Era un musical con 60 actores en escena, increíble. Estuvimos en el Teatro Centenario Coyoacán con Grisel Margarita, que es una de mis compañeras de Cómplices. Ella fue productora junto con Diego Álvarez, su esposo. Fueron productores de esta puesta en escena que nos regresó a México, que me regresó a México. Y en esta búsqueda estuve dando clases también de actuación en México y se me ocurre juntarnos a todos para hacer 2000 es por siempre. ¿A ti se te ocurre? A mí se me ocurre. Okay. Esa idea es mía. Se la presento a Bobo y pues Bobo la agarra y hacemos esta gira. Oye, ¿cómo es ese proceso? ¿Así de mensajito? ¿O de que, oye, te puedo llamar para contarte algo? No, fíjate ¿Cómo hacen que las invitaciones? Yo ya traía este proyecto desde hacía 2 años antes de 2000 es por siempre. Ya se lo había ofrecido incluso a Televisa. Y Televisa como que dijo, mira, está padre, pero si les va bien le entramos. Dije, no, pues si nos va bien los mando a la chingada, pues ¿para qué los quiero? Ya no los necesito. O sea, exacto. Entonces, conozco a una persona que había trabajado en Bobo, en ese entonces no estaba trabajando en Bobo, con 2000 es por siempre regresó, y le cuento de la idea. Entonces Martín estaba en Argentina,
Daniela Luján estaba reacia, no quería hacerlo. Entonces a mí me tocó parte del convencimiento a Daniela y traernos a Martín, hablar con él hasta Argentina y empezar a reunir a todos los demás. Entonces esta persona con la que platico de 2000 es por siempre lleva el proyecto a Bobo y ahí es donde lo aceptan porque él ya tenía el contacto ahí con ellos. Entonces pues empieza el boom otra vez, pues 20 años, 24 años después de estas telenovelas, pues se hace la gira. ¿Cómo les van con esta gira? Nos fue muy bien. Yo ya no estoy en 2000 por siempre, pero nos fue muy bien. Al principio fue una cosa increíble, el reencontrarnos con nuestro público, la gente que decía estamos sanando a nuestro niño interior, nosotros también sanando cosas que vivimos en la infancia. Fue precioso. Yo estuve muy contento, estuve 2 años en la gira 2000 es por siempre y decidí salirme porque también tengo otros planes. O sea, estoy con Cómplices, que además fue un grupo que extrajimos de la gira 2000 es por siempre. Que si bien Cómplices no es de 2000 es por siempre, sino Cómplices es Cómplices desde hace 24 años, decidimos juntarnos la gran mayoría de los que estuvimos en la telenovela y hacer nuestra propia banda. Ya tenemos un primer sencillo que se llama 4 PM. Órale. Y viene otro sencillo próximamente y viene gira con Cómplices solos. Entonces estoy muy contento porque tengo ese proyecto. Estoy con De Muerte y Locura, Cuentos de Edgar Allan Poe y Otros Perturbados. Vamos a estar el 25 y 26 de abril aquí en Monterrey. Excelente, en Foro 13. para que la gente sepa dónde. Para que vayan. Acabo de terminar temporada con esta misma obra en Ciudad de México y acabo de terminar Cyrano de Bergerac también en la Ciudad de México. Ahorita estoy aquí con Los que nadie quiso en Casa Musa, produciendo Más veneno imposible, que ahora lo interpretan mujeres, y pues estoy con esta otra obra. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves produciendo? ¿Quieres seguir actuando? ¿Te gusta la música? Obviamente nos gusta la música, pero Fabián, ¿cómo ves el resto de tu carrera? Sé que la pregunta puede ser muy ambigua, ¿no? Porque hay un sinfín de matices que puede tener tu carrera, pero ¿cómo te visualizas? Mira, yo no sé qué es lo que vaya a pasar después, pero siempre me veo haciendo teatro. Es algo que no pretendo dejar nunca. Si me quieres quitar todo, quítamelo todo, solo déjame teatro. Yo amo hacer teatro, amo el contacto tan directo con el público, amo crear las historias, amo producir el teatro, amo dirigir, me encanta. El teatro para mí es la madre de la actuación, es lo que no puede faltar en la carrera de un actor porque te lleva desde el principio básico de saber que a veces puedes tener una persona y le tienes que dar una función y tener el teatro lleno y tener que dar esa misma función con esa misma energía y con el mismo amor de siempre. Te da una disciplina que no obtienes en ningún otro lugar más que en el teatro. Entonces quiero hacer teatro toda mi vida. Todo lo que venga, qué padre. Acabo de terminar también, o sea, hice Papás por Conveniencia, unos capítulos ahí con la nueva telenovela de Rosy. No en esta segunda temporada, sino en la primera. Hice otra telenovela que se llamaba Mi Secreto. Hice una participación especial. Estuve trabajando en TV Azteca también con Venga la Alegría. Entonces he andado de arriba para abajo. Activísimo. Ahorita me vine 2 meses a Monterrey, 3 más tardar me tengo que regresar a México, pero me vine a descansar. Entre comillas, tengo 2 obras, güey. O sea, ese es mi descanso, ¿te das cuenta? Pero porque lo disfrutas, soy no es chamba. Sí, aparte esa no es chamba, porque es tu pasión, porque te gusta, porque lo amas, ¿verdad? Porque deseas. Estoy seguro que tuvieras 15 días sin hacer nada, te estuvieras volviendo loco. Sí, la verdad, a mí me encanta trabajar, me gusta mucho estar en friega haciendo una cosa y otra. Entonces, ahorita estoy aquí en Monterrey, me voy a regresar a Ciudad de México para hacer otros proyectos que ya estamos planeando, pero bueno, por lo pronto disfrutar a mi familia y lo que quiero hacer en futuro es seguir en esto, ya sea como docente o como actor o como cantante, lo que Dios me mande, porque creo mucho en los tiempos de Dios. Que así tiene que ser. Fabián, en toda esta carrera, todo este éxito que has tenido, todo el gran trabajo que has llevado, todo el tema, digamos, de fama que en algún momento te llegó, el tema económico, todo lo que has vivido, ¿qué te ha tocado sacrificar? A mi persona, a mi persona interior. Sí. Y es algo que yo platicaba con mis alumnos de Ciudad de México, que hay un momento en el que hay que hacer una pausa y ver en qué lugar estás puesto. El gran problema con los actores es que a veces nos preocupamos tanto por los personajes que nos olvidamos del principal, que es el propio. Y es un momento donde tienes que parar, hacer reflexión
¿Qué quiero? ¿Qué quiero para mí? Hay proyectos que prefiero decir no en este momento, porque al principio todo es sí, lo que me caiga, ¿no? En este momento de mi vida yo ya decido qué sí hacer, qué no hacer. Y no es por darme el taco de, ay, qué mamón, decide que sí agarrar y que no. No, es que hay cosas que o no van conmigo, con lo que quiero en ese momento, o de plano es algo que me quita la paz. Y yo nada de lo que me quite la paz voy a hacer. Uh-huh. Aprendí mucho a decir no a todo. Y en este momento de mi vida estoy justamente en un momento de reflexión. Estoy justamente en un momento de decir, alto, antes de continuar con toda esta bola de trabajo que había tenido, porque estaba haciendo 2000, una obra los sábados y domingos, otra obra los lunes, o sea, estaba vuelto loco. Tienes que estar principalmente bien tú para poder dar lo mejor. Claro. A mí me dijeron una frase que me marcó mucho hace poco y me decían, es el claro ejemplo cuando hacen un vuelo y vas a despegar el avión y la aeromoza, la azafata, ¿qué te dice? Que hace una emergencia, ponte primero tú la mascarilla y después ayudas. Y dices que si no estás tú bien, no puedes ayudar a nadie. Entonces, en este caso, si tú no estás bien, no vas a poder dar lo mejor en el escenario. A tus alumnos no les vas a poder transmitir lo que buscas, ni mucho menos vas a dar el kilo con tu grupo de amigos ahora una gira que tienes de conciertos. Claro. Entonces, creo que tienes que dedicarte tiempo, regalarte ese tiempo que bien lo necesitas. A veces dicen que estamos muy locos porque de pronto tomamos estas decisiones de decir, voy a parar. O sea, acaba de pasar con Mijares, ¿no? Que dijo, voy a parar. Es que tú no sabes, por la carga de trabajo, no sabes lo que te está pidiendo tu cuerpo hasta un día que dice, ya, güey, te aguanté lo que te tenía que aguantar, pero hoy soy yo. Hoy volteé a verme a mí y ve qué está pasando contigo. Y entonces llegó ese momento hace no tanto de decir, calma, sí sigue trabajando porque hay que comer y hay muchas cosas que pagar, esta vida no para, sí. Pero también son momentos de decir, a ver, bueno, ¿qué quieres? ¿Para dónde vas? ¿Vamos bien por aquí? Sí. ¿Vamos bien por acá? No. Y esos son los momentos que sí me tomo muy en serio. Y en este momento eso está pasando en mi vida. ¿Te apoyas con alguien? ChatGPT. Sí. Ayer platicaba con mamá en la noche, estaba en mi casa, que es tu casa, y le estaba enseñando a usar ChatGPT. Ajá. Y me daba risa porque le digo, esta madre es tu psicólogo, mamá. Güey, no sí. digas pendejadas ahora, ¿no? De verdad. Y yo te lo juro, y no puedo. Yo le digo, hay gente que tiene relaciones con esta madre. O sea, ya hay gente que dice, oye, porque se sienten escuchados, por eso. Sí. Pero hay gente que sí, totalmente. He estado escuchando. Ponle cuerpo al ChatGPT y ya no ocupó nada. Ya nada. Y ni dinero te pide, nada, ¿no? Al menos que tenga la versión premium, un poquito, le puedes meter ahí. Pero le inviertes poco, ¿no? Y hay que invertirle con todo. Sí, pero te gusta entonces escribir. Sí. Pero también Paola, mi novia, ha sido de verdad un pilar para mí. Una fuerza que yo no sabía que necesitaba, pero la he necesitado. Mi familia siempre está conmigo, muy pendiente. Y Paola es una mujer muy paciente. Ella me está esperando ahorita en México. Sí. Entonces, ella entiende que de pronto hay momentos donde tengo que hacer pausas y lo entiende bien. Lo sabe bien. Es lo principal, que tengas a alguien que te acompañe y que lo haga de la mejor manera. Yes. Mi estimado Fabián, te quiero dar las gracias. Te vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Fabián, gracias por acompañarnos. Número 1, redes sociales para que la gente te pueda seguir, que estemos al pendiente de todo lo que andas haciendo. Fabián Chávez en Facebook, Fabián Chávez TV en Instagram y Fabián TikTok. Chávez TV en TikTok. Ahí síganme. Nada más tengo esas 3. Esas 3 nada más usas. Bueno, y Threads, pero Threads. Yo nunca la bajé esa. No soy tan fan. X. No soy tan fan. Oye, recuérdanos rápido, obras de teatro que vienen, las que estabas mencionando ahorita en Monterrey. Muy bien. ¿Cuándo sale esto? Tiene que salir, pues no sé, 2 semanas, no sé cuándo sale. Una semana. Bueno, entonces ya no va a ser Los que nadie quiso. Pero Más Veneno Imposible está hasta el 28 de abril, que es una obra que yo produzco. No salgo ahí, pero estoy produciendo. Vayan, no se la pueden perder. Está en Foro 13. 25 y 26 de abril voy a estar con Cuentos de Edgar Allan Poe, que es De Muerte y Locura. No se la pierdan. Son 5 historias que les van a erizar el corazón y los van a hacer cuestionarse su propia sanidad mental. Así que de verdad vayan a verla porque les va a encantar. Aparte de la manera como lo dijiste, ya me dio ganas de ir a verla. Te vamos a fallar. Muchísimas gracias. Que siga el éxito, que lo sigas disfrutando, que lo sigas haciendo de corazón con toda la pasión del mundo y que sigas lleno de buena energía y que Dios te siga cargando de bendiciones. Gracias, hermano. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todo el equipo de Interfase que hace posible esta transmisión. Ya lo saben que todos los lunes, 8 de la noche, tenemos una cita. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el siguiente lunes. Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados, Cabrito, Música y Cheve. Uprint, imprime lo que quieras. Presentaron Platiquemos desde cero con Edgar Maceda.